Después de la ternura providencial que vimos en Ruth, la historia de Israel vuelve a ensancharse hacia el escenario nacional. El libro de 1 Samuel marca una transición decisiva, del período inestable de los jueces a la instauración de la monarquía. Es un libro de cambios profundos, de liderazgos que emergen y otros que caen, y sobre todo, de un Dios que sigue gobernando incluso cuando el pueblo insiste en tener un rey visible. Nos situamos alrededor del siglo XI a.C. Israel continúa siendo una confederación tribal vulnerable. Los filisteos dominan gran parte de la llanura costera y representan una amenaza militar constante. Culturalmente, el pueblo está influenciado por prácticas paganas y espiritualmente atraviesa una etapa de desgaste. El sacerdocio en Silo, donde se encontraba el Arca del Pacto, está corrompido bajo los hijos de Elí. El libro abre con una escena íntima que contrasta con la crisis nacional. La historia de Ana, estéril y profundamente afligida, ora con amargura de alma en el tabernáculo. Su oración no es formal, es derramamiento total. Promete dedicar su hijo al Señor si Él le concede uno. Dios responde y nace Samuel. Desde el inicio aprendemos una verdad central. Cuando la nación parece desorientada, Dios comienza su restauración en el vientre de una mujer que ora. El liderazgo futuro nace en la intimidad de la intercesión. El nombre Samuel puede entenderse como pedido a Dios. Criado en el tabernáculo bajo la tutela de Elí, escucha la voz divina en una noche que marcará la historia. Samuel, Samuel. La respuesta del joven, habla porque tu siervo oye, se convierte en modelo de disposición espiritual. Mientras los hijos de Elí profanan el sacerdocio, Samuel crece en gracia delante de Dios y de los hombres. La caída de la casa de Elí llega cuando Israel, tratando el arca como amuleto de guerra, la lleva al campo de batalla contra los filisteos. El resultado es catastrófico: derrota, muerte de los sacerdotes y captura del arca. Aquí el texto enfatiza que la presencia de Dios no puede manipularse. No es objeto mágico, es símbolo del pacto. Incluso en territorio filisteo, Dios demuestra su soberanía humillando al dios Dagón. El arca regresa, no por fuerza humana, sino por intervención divina. Samuel se consolida como líder espiritual. Llama al pueblo al arrepentimiento y a desechar a los Baales y a Astarot. Bajo su dirección, Israel experimenta victoria. Sin embargo, cuando envejece y sus hijos no siguen su integridad, el pueblo pide un rey como todas las naciones. Este momento es crucial teológicamente. El deseo de tener un rey no era en sí mismo incorrecto. Deuteronomio ya lo anticipaba, pero la motivación revela desconfianza. Israel quiere seguridad visible, quiere parecerse a los demás pueblos. Dios instruye a Samuel a conceder la petición, pero advierte sobre las consecuencias: impuestos, servicio militar obligatorio, pérdida de libertades. El rey humano no reemplazará al rey divino sin costo. Así aparece Saúl. Saúl es descrito como alto y atractivo, literalmente sobresaliente entre el pueblo. Su apariencia cumple con las expectativas humanas. Al principio muestra humildad, incluso inseguridad. Samuel lo unge en secreto y luego es confirmado públicamente. Bajo su liderazgo, Israel experimenta victorias iniciales contra los amonitas y los filisteos. Sin embargo, pronto emerge su defecto central, la desobediencia disfrazada de pragmatismo. En Gilgal, ante la presión militar, ofrece sacrificio sin esperar a Samuel. Más adelante, en la campaña contra Amalek, desobedece al no destruir completamente lo que Dios había ordenado eliminar. Justifica su acción como intención religiosa, pero Samuel pronuncia una frase que resuena a través de los siglos: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Saúl pierde el reino no de inmediato, pero sí en principio. La desobediencia constante revela que el problema no es estratégico, sino del corazón. Mientras Saúl aún reina, Dios envía a Samuel a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí. Humanamente, el profeta mira la apariencia de los hermanos mayores.
Pero Dios declara, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es elegido David, el menor pastor de ovejas. El contraste es intencional. Saúl representa la elección según criterios externos. David representa la elección según el corazón. El episodio más conocido del libro ocurre cuando David enfrenta a Goliat, el gigante filisteo. Mientras el ejército tiembla, el joven pastor declara que la batalla es del Señor. No es simplemente una historia de valentía juvenil. Es una confrontación entre confianza en armaduras humanas y fe en el Dios viviente. La victoria de David lo catapulta a la fama. Sin embargo, también despierta los celos de Saúl. El resto del libro describe la creciente persecución. Saúl intenta matarlo repetidamente. David huye, se esconde en cuevas y vive como fugitivo. Aquí emerge la grandeza moral de David. En 2 ocasiones tiene oportunidad de matar a Saúl, pero se rehúsa. Reconoce que no le corresponde tocar al ungido del Señor. Esta decisión revela su respeto por la autoridad divina, incluso cuando la autoridad humana es injusta. 1 Samuel enfatiza la soberanía de Dios sobre la historia política. Aunque Israel insiste en tener rey, Dios dirige el proceso. La transición no escapa a su control, también subraya la primacía del corazón. Tanto Saúl como David pecarán en el futuro, pero la diferencia radica en la disposición interior. La obediencia no es ritual externo, sino rendición interna. Otro tema crucial es la palabra profética. Samuel actúa como mediador entre Dios y el rey. La autoridad política está subordinada a la autoridad divina. El monarca no es autónomo, responde al pacto. El libro concluye en tono sombrío. Saúl, desesperado y sin dirección divina, consulta a una adivina en Endor, evidenciando su caída espiritual total. Poco después muere en batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. El rey elegido según el deseo del pueblo termina derrotado. David, aún no coronado, espera el tiempo de Dios. Primer libro de Samuel prepara el escenario para la consolidación del reino bajo David, pero también establece un patrón que se repetirá: la tensión entre liderazgo humano y fidelidad divina. El libro enseña que el verdadero problema de Israel no era la falta de rey, sino la falta de obediencia. También revela que Dios puede levantar líderes desde lugares inesperados y que la verdadera grandeza nace del carácter moldeado en secreto. Desde la oración silenciosa de Ana hasta el estruendo del campo de batalla contra Goliat, Primer libro de Samuel muestra que Dios actúa tanto en lo íntimo como en lo público. La historia nacional comienza en rodillas dobladas. El reino visible depende del reino invisible del corazón. Así se abre una nueva etapa en Israel. La monarquía ha comenzado, pero la lección es clara. No basta con tener rey, es necesario que el rey y el pueblo tengan un corazón rendido al Señor.